coautoría con Ciro Murayama. Quienes nos acompañan esta noche no necesitan presentación, sobre todo porque los elegimos por tómbola. Y así quedó. Ni modo, no nos fue, salvo por Jacqueline Pechard, no nos fue muy bien. Pero gracias de veras a todos ustedes. Creo que es un libro muy importante en este momento, en el momento crítico de la casa mexicana. Este libro toca una fibra muy, muy importante. Yo quisiera empezar, nos acompaña desde luego José Woldenberg, Jacqueline Pechard, Ricardo Becerra, y quisiera decirle a Ricardo que nos hiciera el favor de empezar a abrir las hostilidades, abrir la presentación esta tarde. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ricardo, por favor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes a todos ustedes. He preparado una pequeña nota que intenta ser breve, precisamente por la calidad de los autores y de los presentadores que van a suceder. Bueno, pero comienzo, y debo hacerlo, agradeciendo a la editorial Cali Arena, a su director, Rafael Pérez Gay, y a su equipo por esta nueva invitación. Me honra mucho estar en esta mesa con la doctora Jacqueline Pechard y con el maestro José Woldenberg. Me da gusto en este espacio ya lleno poder hacer una reseña en presencia de todos ustedes. Y por supuesto, gracias al autor del volumen, La democracia constitucional en riesgo, los autoritarios no descansan, Lorenzo Córdoba, por convocarme a su presentación número 1. Sé que serán muchas, y qué bueno que así sea. Bueno, gracias a todas y todos. Debo arrancar diciendo que estamos ante una obra que en realidad es un relato del presente. Más propiamente, un testimonio en carne propia. Y es el primer valor que yo encuentro en este libro. No estamos ante la cavilación, ante el estudio, la observación de la realidad política en México. Estamos ante la escritura de un actor vivo, un personaje que ha sido parte del escenario, un protagonista del drama que se narra en estas páginas. Puedo decir, aquí en el libro hay cuando menos 5 cosas valiosas. 1. Una descripción de los acontecimientos del presente, digamos del 2022 al año que acaba de terminar. 2. Un relato de las acciones, movimientos, estrategias de los políticos, legisladores, personajes que están reconfigurando el escenario político mexicano. 3. Un preciso cronograma, la sucesión paso a paso del desmantelamiento estatal, gubernamental, institucional que estamos presenciando ante nuestros ojos. 4. Un montón de reflexiones sobre ese desmantelamiento. Notas del autor, apuntes, diagnósticos sobre la realidad de esta o aquella reforma, sobre esta o aquella estrategia emprendida por el gobierno, insisto, paso a paso. Y 5, al terminar la lectura global, lo que Córdoba nos ofrece es un paisaje, digamos, una visión panorámica, el concentrado de una época, la etapa del regreso del autoritarismo en México. Ni más ni menos. Sintetizo, una descripción de hechos, un relato de cómo están sucediendo esos hechos, un orden, el cronograma clasificado de los hechos, una reflexión académica, a veces erudita, de los hechos, y al acabar, una visión general de lo que nos está pasando como país, como sociedad, como comunidad política y, me atrevo a decir, como civilización. Por eso este libro es tan actual, tan pertinente y tan importante. Creo que el instinto de Cali Arena sigue funcionando.
al proponer editarlo y ponerlo en circulación. Junto con el último libro de José Goldenberg, La democracia en tinieblas, este es uno de los documentos esenciales para comprender la nueva época de México, la era del autoritarismo, una nueva fase de nuestra historia política, también de nuestra historia social y cultural, a la que muchos que estamos aquí no somos bienvenidos. Quiero decir, la ciencia política y en general las ciencias sociales mexicanas deben abrir una mojonera para distinguir algo diferente, un quiebre histórico, algo que ya es otra cosa, un tipo de régimen político que no es virreinal, no porfirista, tampoco es priista, pero es real y más vale estudiarlo, reconocerlo y llamarlo por su nombre: autoritarismo. En esas estamos ya. El tiempo que constata este libro son los meses recientísimos, algo más que 24, un poco más de 2 años, en los que ocurrieron la demolición constitucional de la democracia y de sus instituciones. Según nuestro autor, en este lapso prácticamente quedó instalado en nuestro país un autoritarismo legal. Lo que demuestra este libro es que la democracia mexicana ha sido desmontada con los instrumentos de la propia democracia. En el nombre vicario de la democracia, se ha establecido a marchas forzadas un nuevo orden constitucional sustantivamente contrario al pluralismo, a la división de poderes, a los contrapesos institucionales, el respeto a las garantías y la transparencia. Este libro, como tantos artículos de Lorenzo, de Ciro Murayama, Jacqueline Pechat, José Goldenberg y otros varios, nos lo echa en cara. No puede decirse que fuimos sorprendidos por este cambio. No puede decirse que fuimos sorprendidos por este cambio. Sucedió ante nuestros ojos y fue anunciado día con día, mañanera tras mañanera, desde la tribuna presidencial. Lo que ha pasado en México, dice Córdoba, ha pasado además en muchas otras partes del mundo. Fue leído y anticipado por observadores, políticos, politólogos, periodistas, escritores, diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil. Lo que presenciamos es la destrucción de la democracia con las armas de la democracia. Y esto es lo que hace sorprendente, a ratos alucinante, desconcertante y también visible el proceso. En México, un caudal mayoritario de votos le dio a los gobernantes un piso legal. Pero una vez que lo tuvieron, procedieron a fabricar desde el poder unas mayorías constitucionales que no obtuvieron en las urnas. Y allí sobrevino el quiebre definitivo. Con esas mayorías fabricadas anticonstitucionalmente, cambiaron en unas semanas la propia Constitución, desmantelaron el Poder Judicial, reforzaron la prisión preventiva, militarizaron la seguridad pública y acabaron con los órganos autónomos que servían como contrapeso y vigilancia institucional del gobierno. El libro de Córdoba no alcanza a llegar hasta allí. El último de sus textos está asignado en agosto del año pasado, pero entre sus páginas lo señaló, lo anticipó, lo advirtió como un libreto del todo previsible. La maraña de mentiras y de sofismas en que vino envuelta esta demolición apenas puede exagerarse, pero aquí está documentada. El poder se ha concentrado abrumadoramente y el país no ha mejorado. Más bien lo contrario, se confirma la entrada de nuestra economía a un periodo recesivo. Miren a Sinaloa, el sistema de salud, el alud trágico de los migrantes devueltos. No somos Singapur, cuyo autoritarismo prometía resolución a los problemas. Al contrario, somos un autoritarismo que no presenta soluciones. Y el libro de Córdoba puede ser catalogado como el primer intento para diseccionar pieza por pieza al autoritarismo mexicano y su llegada. Si para los estudiosos de la politología de la generación anterior el asunto era describir e interpretar
la nueva e incipiente vida democrática, Córdoba se encarga de mostrar qué es el autoritarismo y cómo con mucha prisa ha sido instalado. Con AMLO, con López Obrador, desde el gobierno, se violentó la ley, se acosó y persiguió a las voces críticas, se canceló todo diálogo político, se militarizó al Estado, el legislativo fue sometido a los imperativos del ejecutivo y como legado, en lo que va de octubre a enero, han envuelto y sojuzgado al Poder Judicial. Córdoba, como digo, disecciona todo esto en sus páginas de reflexión. Creo que pocas cosas importantes quedan fuera de su análisis. Me parece especialmente notable su descripción, que insisto, es más que un análisis, es un testimonio en carne propia. Cómo el autoritarismo descalifica y hostiga a los órganos de control del poder y de manera destacada a los órganos que organizan las elecciones y vigilan el cumplimiento de las reglas que rigen los comicios. Ese acoso, escribe Lorenzo, se ha desplegado a través de 5 modalidades principales. La descalificación pública de las tareas que realizan los órganos de control del poder, acusándolos de ineficientes, de ser inaceptablemente onerosos, de actuar políticamente y por ello de manera sesgada y parcial, de ser conservadores, encubridores de privilegios o protectores de intereses oscuros, de estar en contra del pueblo, etc. 2. El ataque en contra de los titulares de esos órganos, que van desde el insulto personalizado hasta las amenazas verbales e incluso físicas, pasando por el uso sesgado de las instituciones de inteligencia financiera, presentación de denuncias penales o inicio de juicios políticos o procedimientos de responsabilidades como parte de una larga lista de presiones, coacciones y persecuciones. 3. Los recortes presupuestales como una manera de chantajear a los órganos de control o bien de pedirles el cumplimiento de sus funciones constitucionales y de mermar sus capacidades, tal como ocurrió en el INE en 2022 o ahora en 2025 frente a la elección judicial. Déjalos sin recursos para que fracasen y así, después, denunciar su incompetencia. 4. Las amenazas y las iniciativas de reformas al marco legal que rigen esos órganos, con el propósito de destituir a sus titulares, someterlos a un control político, mermar o destruir sus capacidades institucionales o acortar sus facultades de vigilancia y de control. Así pasó con el CIDE, con el INAI, con el INE y ahora con el Poder Judicial. Y finalmente, la captura de dichos órganos mediante la designación como sus titulares de personas incondicionales al poder político y dispuestas a fungir como correas de transmisión de los intereses de la coalición gobernante, como ha ocurrido de manera destacada, ya vergonzosa, con la CNDH. Este no es el resultado de un ejercicio de abstracción, sino el recuento puntual de un hostigamiento vuelto política de Estado, deliberada y sistemática, y repito, vivido en carne propia. Hay otros momentos de análisis detallado y original de la marcha del autoritarismo en el libro de Córdoba, pero creo que este ejemplo es muy elocuente. Lo que estamos viviendo en estas condiciones políticas y anímicas es la culminación de un proceso y de unos gobiernos, una coalición, que se han propuesto modificar las bases de la República y las bases de la vida democrática para sustituirlas por una serie de medidas que no han sido pensadas para solucionar problemas, sino para suplir improvisadamente lo que se acaba de destruir. Es una nueva época. Y este libro demuestra y documenta de manera directa los hechos, las maneras y las consecuencias de lo que ya hemos visto, oído, leído y presenciado. En especial, describe las formas, o más bien la falta de formas, y la prisa con la que avanza la demolición. Es un testimonio útil para los periodistas, porque reconstruye los acontecimientos, para los académicos, porque brinda autores y referencias clásicas que comprenden el presente, y para todos los demás, para todos nosotros, porque constituye una guía panorámica para entender dónde estamos parados y para poder actuar. Es el profesor, el funcionario, el político y el ciudadano en un pequeño volumen concentrado. Y no podía ser más oportuno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Lectura del libro de Lorenzo Córdoba, Sombríos, lo cual no quiere decir que la crítica, el análisis y la inteligencia sean o queden permanentemente derrotados y derrotadas, al contrario. Ahora voy a pedirle a una especialista intelectual, conocedora y muy buena amiga de la editorial, a Jacqueline Pechard, que nos dé su lectura y su visión del libro de Lorenzo Córdoba. Jacqueline, por favor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael. Gracias, Lorenzo, por esta oportunidad. La verdad me siento muy, muy halagada de poder presentar, platicar sobre el libro de Lorenzo, La democracia constitucional en riesgo, los autoritarios no descansan. Esta compilación de artículos breves, pero yo diría que son artículos siempre muy bien fundamentados y críticos, en los que uno encuentra referencias a autores tanto clásicos como contemporáneos, lo cual revela que Lorenzo Córdoba tiene una formación como jurista y como politólogo muy sólida, pero también un profundo compromiso con la defensa del Estado democrático de derecho. Estos ensayos breves lo que hacen es en conjunto identificar los eslabones sustantivos de la normalidad democrática que se instaló en México y de las distintas acciones encaminadas a desmantelarla, lanzadas desde el gobierno siguiendo una ruta claramente de regresión democrática. Aunque el libro está dividido en 3 apartados, creo que los artículos pueden agruparse en 2 grandes asuntos. Por un lado, los contenidos del alcance amplio del consenso político que se construyó en torno a la transición democrática y, en un segundo momento, la subversión de ese consenso democrático orquestado desde el gobierno y el propio presidente López Obrador, que da pie a que se pueda afirmar que nuestra democracia está en riesgo. Pero este riesgo hoy se está convirtiendo en una evidente destrucción institucional, porque en los primeros meses de gobierno de Sheinbaum se han instrumentado las reformas constitucionales heredadas del gobierno de López Obrador, cuyo objetivo fue minar claramente las bases fundamentales de nuestro andamiaje democrático. Así como la democratización fue un asunto pactado por consenso, su desmantelamiento ha sido impuesto por un poder personalista y concentrado, renuente a deliberar y establecer acuerdos con otras fuerzas políticas, es decir, un poder francamente excluyente que no merece el calificativo de democrático. El primer tema que desarrolla Lorenzo es el proceso gradual y paulatino de la transición a la democracia, que estuvo fincado en un conjunto de acuerdos políticos, y esto hay que subrayarlo, en el que participaron amplios sectores de la población. Recordemos que estuvieron no solamente los partidos de oposición, sino el partido en el gobierno y hasta organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y mujeres. Si bien dicha transición estuvo centrada en la construcción de un sistema electoral que diera garantías de un voto libre y competido, el proceso fue mucho más allá, abarcando reformas constitucionales que impulsaron la protección de derechos humanos y la construcción de instituciones de contrapeso a la concentración del poder presidencial. El significado de la larga pero pacífica transición democrática radica en que los ciudadanos logramos apropiarnos de la decisión sobre quién nos representa y nos gobierna e impulsar reformas constitucionales que garantizaran que todas las personas tuviéramos cabida sin que se nos persiga. Para Lorenzo, el proceso de construcción de nuestra democracia constitucional implicó 3 grandes pilares: la democratización de las reglas para elegir gobernantes, la creación de instituciones de control y contrapeso sobre los poderes políticos y un arreglo constitucional que fuera expresión del pacto social, ¿no?, de ese compromiso, de ese consenso social en torno a la democratización, que sirviera para asegurar el ejercicio de los derechos ciudadanos y para protegerlos de los abusos de un poder autoritario eventualmente.
Esta construcción institucional permitió darle vigencia a la división de poderes, al otorgar independencia al Poder Judicial y convertir a la Corte en un auténtico tribunal constitucional, y al hacer del legislativo un poder que dejara de ser caja de resonancia del Ejecutivo para devenir claramente relevante, gracias a su composición plural, producto en primerísimo lugar, y así lo desarrolla Lorenzo, de la fórmula de representación proporcional. Y ahora quiero pasar a ver cuáles fueron los distintos ángulos desde los cuales el poder ha ido cimentando la subversión de nuestro consenso democrático y la consecuente deriva autoritaria. Primero, la polarización y la intolerancia. Es cierto que en toda sociedad siempre hay una confrontación entre posiciones, pero la manera como se procesa esta división es lo que distingue a una democracia de un régimen autoritario, y así lo dice Lorenzo. El gobierno de AMLO ignoró la pluralidad de la sociedad y la enfrentó a una polarización prácticamente irreductible entre quienes apoyaban incondicionalmente al gobierno y quienes lo criticaban por su afán de atacar y desprestigiar a las instituciones de control, a la concentración del poder en unas manos, es decir, a la imposición de una sola visión del mundo, estoy repitiendo o parafraseando a Lorenzo, y peor aún, la de una sola idea de la Constitución. Aquí Lorenzo retoma a su padre, Arnaldo Córdoba, en donde efectivamente lo que decía Arnaldo era que la Constitución es un pacto político que permite que todos nos sintamos parte de una nación. El segundo punto es la vocación autoritaria del gobierno basada en la imposición de las mayorías, es decir, el mayoritarismo, que fue algo que sigue siendo parte de la justificación de todas las medidas autoritarias o de construcción de este nuevo régimen. Y esto fue la plataforma de un ejercicio autocrático de la política que dio pie a que se gestara el principal riesgo de la democracia, dice Lorenzo, que es decir, que se concentre el poder en una persona y se abuse de él, degenerando en formas autocráticas de gobierno. Y aquí invoca a Tocqueville, que alertaba sobre cómo la tiranía de las mayorías podía derivar en un despotismo de muchos que no se distingue de la tiranía de una sola persona. Lorenzo señala que dicha oleada autoritaria permitió que AMLO abiertamente convocara en 2024, violando el artículo 134 constitucional, a votar por Morena para que alcanzara la mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución a su antojo. El tercero fue el acoso desde el poder en contra de organismos de contrapeso, que ha multiplicado una virulencia, una virulencia verbal denostativa de parte del presidente López Obrador en contra de los organismos de control del poder, como las instituciones de justicia, que son guardianes de la Constitución y los derechos, frente a abusos de los gobernantes, pero también en contra de sus propios titulares, como la ministra presidenta de la Corte, con miras a desprestigiar la autoridad, su autoridad pública y moral. El hostigamiento discursivo se extendió a los organismos autónomos que cumplen funciones específicas y especializadas de vigilancia del Ejecutivo para desautorizar a quienes, al cumplir sus funciones con independencia y autonomía, no se alinean a la posición gubernamental. Cuarto, la tendencia a atropellar los derechos humanos, no solo por el desprecio a la ley confesado por el presidente de la República en su famosa frase "no me vengan con que la ley es la ley", que derivó en ignorar las demandas del feminismo, del ambientalismo, de la seguridad o del combate a la violencia, sino también por la captura de organismos como la CNDH o la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la formulación de iniciativas para despojar de independencia al Poder Judicial, eliminar los organismos constitucionales autónomos y convertirlos en meras instancias de propaganda gubernamental. Las amenazas de recortes presupuestales, las iniciativas de reforma al Poder Judicial y a organismos constitucionales autónomos o el bloqueo a la designación de sus titulares socavaron la garantía de derechos humanos, como el del acceso a la información, la protección de datos personales o el derecho a elecciones imparciales
libres y competidas. La omisión del Senado de cumplir con los nombramientos de los comisionados del INAI o de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, bueno, lo que hizo fue precisamente un masivo desacato a que no se cumplieran las resoluciones del Poder Judicial. Y quinto, la potencia de la personalización del poder, que resulta de una multiplicidad de factores que van desde el descrédito de los partidos políticos, la crisis de representatividad, el debilitamiento de los parlamentos, la desinformación y proliferación de noticias falsas. Todo esto aunado a problemas que no se resolvieron durante el periodo de los casi 20 años de normalidad democrática, como el descontento social por los problemas estructurales de pobreza y desigualdad, de corrupción, violencia e inseguridad, que han contribuido a que exista un caldo de cultivo para expresiones autoritarias. A pesar de que el libro que hoy comentamos no alcanzó a ver la cristalización de las reformas del Plan C que consumarían la subversión del consenso democrático, Lorenzo fue capaz de analizar el significado de su eventual aprobación, que implicará la eliminación de instituciones garantes de derechos humanos, así como el desmoronamiento del Poder Judicial, que era el bastión último, dice Lorenzo, de preservación de nuestro sistema democrático. Para concluir, después de subrayar el mérito indiscutible del libro de Lorenzo, quiero proponer una reflexión adicional que nos ayude a comprender por qué los artífices de la subversión del consenso democrático y cabeza del proceso de regresión autoritaria en curso, es decir, los presidentes López Obrador y Sheinbaum, han logrado tener altos niveles de aceptación y popularidad. Es decir, no ha habido realmente costos políticos por la destrucción de los pilares claves de nuestro Estado democrático de derecho. La reiterada aprobación presidencial no solo proviene de la votación de 2024, de casi el 60%, sino de la valoración social que ha recogido Encol en el país, es decir, una encuestadora, que la aprobación de Claudia Sheinbaum es del 76%, sin diferencias de edad, sexo o nivel de estudios. Me parece que una explicación, al menos en parte, radica en la particular concepción de democracia que ha ido adoptando la mayoría de la población que respalda al gobierno de la 4T y que poco tiene que ver con la definición de la democracia liberal, representativa y constitucional que construimos en México durante más de 40 años. Tal parece que ha calado la definición de democracia promovida por el discurso oficial como un gobierno que atiende a la gente y que trabaja para los más pobres, concretado en políticas sociales que resultan en transferencias monetarias directas e incrementos al salario mínimo. Es una aceptación simbólica, pero que se objetiva en esas políticas sociales. Desde luego que la política de comunicación de AMLO fue una palanca central de la penetración de esta idea de democracia. La percepción favorable de la limitada concepción de democracia que promueve la 4T puede verse en el ejercicio del Latinobarómetro 2024, en el que, a diferencia de lo que venía sucediendo en toda América Latina en los últimos 10 años, en que el respaldo a la democracia venía descendiendo, este último registró un aumento en promedio de 4% en la región, aumento en la percepción de la democracia, que en México alcanzó 14% de incremento, subió de 33% al 50%, colocándolo en el primer lugar de aceptación de la democracia con dicho incremento. El otro aspecto importante de la percepción social sobre la democracia que recoge el Latinobarómetro 24 es el respecto a la satisfacción con la democracia, que evalúa el desempeño gubernamental y que en México en el último año creció de 33 puntos, perdón, no en el último año, en 2020 creció de 33 puntos a 2024 50 puntos, contrastando con la tendencia a la baja de los años anteriores. Este incremento en la satisfacción democrática se compara con lo que sucede con Bukele en El Salvador, donde la satisfacción con la democracia de su gobierno alcanzó 62% en 2024. Nada que ver con lo que se reportaba antes de su llegada al poder, en donde la aceptación solo alcanzaba
11%. Tal parece, y ya acabo, que con el tema Tal parece que lo que sucede con la satisfacción a la democracia en El Salvador obedece a que el tema se asocia con seguridad pública, con independencia de que ello contravenga pilares esenciales de la democracia, como el atropello más esencial a los derechos humanos o la anulación del acceso a un debido proceso. Así, la satisfacción con la democracia parece depender más que con la vigencia de principios y valores esenciales de un régimen democrático, de la percepción favorable de una franja hoy mayoritaria de la población sobre los resultados de ciertas políticas públicas. El estudio muestra que aquel alejamiento o indiferencia de la sociedad mexicana con relación a la democracia que había apuntado el Latinobarómetro en 2023 y que Lorenzo recoge en el libro, pudo revertirse en un año porque creo que una parte importante de la población hizo suya la definición de democracia de los gobernantes en turno. El estudio agrega que esta percepción se ha complementado con factores como el agotamiento de los partidos políticos, el desgaste de los parlamentos, la deslegitimación del poder judicial, el descrédito de las élites políticas que han sido aprovechados por los gobiernos populistas. En suma, el libro es una lectura obligada porque está dirigida a la población en general para nutrir nuestra conversación pública que está necesitada de insumos sustentados en un sólido conocimiento de nuestras instituciones democráticas para lograr rebasar los meros posicionamientos surgidos de la polarización política que padece nuestra sociedad. Por eso le digo a Lorenzo, muchísimas gracias. Gracias a Jacqueline Pechard por su inteligente lectura, por este modo de analizar, de ver el libro y de mostrarnos el panorama político que hoy rige en México. Quiero darle la palabra ahora a un principalísimo personaje de la transición mexicana, desde toda su vida miembro e impulsor de una izquierda democrática y una intelectual, creo que es fundamental hoy en nuestros días. Pepe Woldenberg, por favor, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Al igual que los compañeros, agradecerle a Lorenzo y a la editorial Cali Arena, especialmente a Rafael Pérez Gay, la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Hablar en tercer lugar tiene su inconveniente. Van a disculpar que repita algunas de las cuestiones que me han dicho Jacqueline y Ricardo, pero traigo escrita mi intervención y no pienso improvisar. Se trata de un libro necesario para comprender lo que es la democracia y su contrario, el autoritarismo, para entender la ruta que siguió nuestro proceso democratizador y la ola autoritaria que está destruyendo mucho de lo edificado. Temas que deberían estar en el centro del debate nacional y que, sin embargo, a muchos no conmueven. Lorenzo Córdoba recogió algunos de sus artículos en el Diario Universal y de sus intervenciones en Latinus y los agrupó bajo dos grandes paraguas: la democracia como sistema y el Estado constitucional. Incorporó dos ensayos: Estado, balance y futuro del sistema electoral y entre el autoritarismo y la democracia, y además recogió su intervención en aquella magnífica y monumental concentración en el Zócalo del 18 de febrero de 2024 en defensa de la democracia, en la cual él fue el único orador. Ahí afirmó, lo cito: no se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas de la competencia política siendo oposición y violarlas sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia.
Virtudes del libro. Las virtudes de los textos saltan a la vista. Tienen una capacidad pedagógica poco común. Por ejemplo, sus breves artículos en el periódico responden regularmente a algún acontecimiento en curso o sucedido recientemente, pero no se paralizan en él. Por el contrario, son alumbrados por una explicación que mezcla elementos de nuestra historia y del arsenal conceptual que permite entender y calificar los muy distintos regímenes políticos, de tal suerte que el asunto comentado puede develar su significado más allá de su inmediatez. Hay además un manejo conceptual preciso y elocuente. No se trata de adjetivar por adjetivar, tampoco de utilizar las palabras como si fueran premios o dagas, sino de explotar los conceptos con toda su carga analítica y explicativa. La formación de Lorenzo está presente en cada página y es parte fundamental de un esclarecimiento al mismo tiempo razonado y prescriptivo. El esfuerzo está centrado en el afán por arrojar luz sobre lo que está sucediendo. Si un buen número de académicos, periodistas y políticos han decidido ver hacia otros lados, si se entretienen en asuntos menores o en algunos sin duda relevantes, Córdoba ha decidido ir directamente a la nuez del asunto, el tránsito de un régimen democrático a otro autoritario. No es un tema más de la llamada agenda nacional, sino quizá el tronco fundamental de la transformación política que está viviendo el país. También llama poderosamente la atención que siendo materiales escritos en 2023 y 2024, antes de las elecciones, todavía contienen cierta confianza en que la ola autoritaria pueda ser frenada. Algunos de los temas abordados en el libro se encontraban abiertos, en curso. Su desenlace era incierto y el optimismo de la voluntad esperaba que el desenlace no fuera el que hoy, por desgracia, conocemos. Al leer el libro uno constata que hemos pasado de las alertas a la construcción, a la constatación de que muchos de nuestros temores se han hecho realidad. Pongo un ejemplo. En su videocolumna del 6 de febrero de 2024 en Latinos, Lorenzo decía: el presidente sabe que sus propuestas de reforma constitucional no van a transitar, pero son un pretexto para ahondar la polarización. Hasta ahí la cita. Y tenía razón, no contaba con los votos en el Congreso. No obstante, luego de las elecciones de ese mismo año y de la forma truculenta y violatoria de la Constitución como se repartieron los diputados plurinominales, el escenario cambió y a partir de entonces la coalición gobernante hace su voluntad sin aquel contrapeso que significaba un Congreso sin mayoría calificada. Temas. La democracia, nos informa Lorenzo, supone, lo cito, espacios institucionales para que la pluralidad política conviva de manera pacífica, para que la disputa por el poder ocurra a partir de una serie de reglas pactadas y aceptadas. Hasta ahí la cita. Se escribe fácil, pero es una construcción compleja que demanda normas, instituciones, prácticas y valores para hacerla sustentable, ya que el principal riesgo es degenerar en el despotismo, nos dice Lorenzo. Es por definición un régimen político legítimo y apreciado, pero en nuestro caso, frágil, susceptible de ser sustituido por su antítesis. Por ello, Córdoba desmenuza y denuncia la intolerancia, la polarización artificial que edifica un escenario que solo contempla a amigos y enemigos. Revisa no solo los énfasis del discurso reduccionista, sino sus tonos, sus fórmulas para amedrentar, para alinear a la sociedad en dos bandos, y plantea la aguda preocupación porque sea la puerta de entrada de la violencia. El discurso autoritario, escribe, niega valor y validez a las posturas distintas, asume que las propias son las únicas que tienen derecho a existir, lo estoy citando,
es la piedra de toque que ha subvertido la premisa de la democratización del país. Esa premisa era que la pluralidad política resultaba un importante haber de la nación y que había que procurarle un entramado constitucional e institucional para su convivencia y competencia política. Por el contrario, el gobierno que se instaló en 2018, en efecto, acuñó la peregrina idea de que solo ellos personifican la voluntad popular y que los que no coinciden con sus dichos y hechos no son más que la encarnación del antipueblo. La coalición en torno a López Obrador explotó en efecto el descontento social, producto de una democratización que le dio la espalda a la cuestión social, a muchas de las necesidades de amplias capas de la población. Nos dice Córdoba que la persistente pobreza, la ominosa desigualdad, la corrupción y la impunidad, la violencia y la inseguridad son potentes alimentos del descontento social que junto con, y aquí lo cito, el descrédito creciente de las instituciones democráticas, en particular los partidos y los parlamentos, aceitan reacciones que pueden nutrir las plataformas autoritarias. Un caldo de cultivo que puede llevar y nos ha llevado a tirar al niño, es decir, a la democracia, mientras mucha agua sucia persiste. Córdoba llamaba la atención, y con razón, de las reiteradas violaciones a la ley por parte del presidente, destacadamente las electorales, sobre los nutrientes tradicionales del presidencialismo autoritario. Analiza la crisis de derechos humanos y lo que sucedía y sucede en la Comisión Nacional. Repasa el acoso contra el INE y las instituciones autónomas. Ilustra los resortes autocráticos de la política de AMLO y su negativa reiterada siquiera a dialogar con los otros. Todo ello en contraposición ayuda a comprender lo que es y debe ser el arreglo democrático, la importancia de las instituciones que lo ponen en pie y la centralidad que tiene y debe tener la Constitución. El Estado constitucional moderno, nos dice, intenta evitar el eventual abuso del poder, porque se sabe, ese abuso suele atentar contra las libertades y derechos de los ciudadanos. Los componentes de ese Estado deben ser el reconocimiento de los derechos humanos, la división de poderes, el principio de legalidad, el compromiso con la supremacía de la Constitución, el que para su modificación se requiera, nos dice, un procedimiento agravado, es decir, una mayoría calificada, ya que existe un mecanismo de control de constitucionalidad. Es decir, se trata de que el gobierno y la mayoría no pueda hacer su muy real saber y entender, puesto que, si se trastocan los límites enunciados, estaremos transitando de un Estado democrático a otro caprichoso que coloca en la indefensión a los ciudadanos. El gobierno en democracia no es absoluto, omnipotente, y los distintos poderes deben convivir en un cierto equilibrio, e incluso lo aprobado por el Congreso debe poder ser revisado por la Corte. Para decirlo con otras palabras, el poder debe estar modelado y limitado por el derecho. Pues bien, eso es precisamente lo que se ha estado desmontando. La desaparición de diferentes órganos autónomos para que el Ejecutivo asuma sus funciones. Mayorías congresuales espurias que piensan que no tienen límites. La desaparición del Poder Judicial, lo que incluye a la Corte, asuntos sobre los que Córdoba alertaba y hoy son realidades consumadas. Estamos viviendo una reconcentración del poder presidencial, una subordinación de los otros poderes constitucionales al Ejecutivo, órganos autónomos que son borrados o se vuelven sumisos, un desprecio a las organizaciones de la sociedad y la utilización de los medios públicos como si fueran partidistas y por ello facciosos. Todo ello configura un nuevo Estado, autoritario y vertical, que no reconoce la legítima coexistencia de la diversidad política, que de manera, si se quiere, oscilante, se venía abriendo paso entre nosotros. Pero se anuncia algo más,
una reforma electoral que eventualmente puede suprimir las figuras que permiten la convivencia, si se quiere, tensionada de la diversidad política. La pretensión de acabar con diputados y senadores plurinominales y también con los senadores de la primera minoría no tiene otro objetivo más que sobre representar a la mayoría y jibarizar a las minorías. Pues bien, Córdoba en el libro realiza una defensa fundada de esas figuras. Esos pasajes, y ojalá me equivoque, serán de una enorme pertinencia en las próximas semanas o meses. Historia y futuro. En los dos ensayos largos, el lector encontrará una breve y didáctica historia de nuestro proceso democratizador, una periodización de la misma, una evaluación de su estado de salud antes del triunfo de Morena, que sin duda sirven para comprender el largo y complejo tránsito de un régimen autoritario a una germinal democracia y para percibir sus virtudes. No se trató de una aparición, tampoco de un momento. Fue un proceso zigzagueante, acicateado por la necesidad de un país que no cabía bajo el manto de una sola ideología o de un solo partido, y cuyas fuerzas políticas entendieron que la única forma para su coexistencia civilizada era la democrática. Córdoba también se detiene en los intentos fallidos de reforma electoral que pretendió López Obrador. El primero no encontró los votos suficientes en la Cámara de Diputados y el segundo fue declarado inconstitucional por la Corte porque no se siguieron los pasos necesarios para que la reforma pudiera ser considerada válida. Explica, azorado, lo que se pretendía. Escribe sobre las condiciones que debería cumplir una reforma en ese terreno, en particular la de ser negociada y aceptada por la diversidad de fuerzas políticas, y propone un temario más que pertinente para actualizar las normas electorales. Me temo, sin embargo, que por lo que hemos observado, la mayoría mecánica en el Congreso puede, de nuevo, desplegar su monólogo y actuar como si los otros no existieran. Por supuesto, ojalá me equivoque. Porque si, como escribe Córdoba, la transición democrática tuvo 4 ejes, lo cito: la apertura del sistema político, la creación de reglas, procedimientos e instituciones que garantizaron el voto libre, un replanteamiento profundo de la estructura y rol del Poder Judicial para gozar de auténtica independencia y la creación de una serie de órganos constitucionales autónomos. El proyecto, hoy casi hecho realidad por los gobiernos que se inauguraron en el 18, fue desmantelar a los 4. Estamos frente a un libro de una importancia capital, un libro que no se anda con las ramas, que enfoca sus baterías a lo que debería ser el centro del debate nacional. Me pregunto, ¿México vivirá su vida política bajo un formato democrático o, por el contrario, en un escenario autoritario? Y por lo que vemos, todo parece indicar que el autoritarismo ya se impuso. Permítanme acabar con dos noticias, tortitas anticlimáticas. Primero, no entendí por qué reproducir el dicho de Vargas Llosa de que México vivía en una dictadura perfecta. Si bien parece entre comillas, siempre pensé que esa afirmación era más una ocurrencia que producto del análisis, máxime que fue pronunciada en 1990, cuando el país ya se habían aprobado 3 importantes reformas político-electorales y México se encontraba en un proceso ciertamente incierto de cambio político. Y 2, aunque en un texto posterior se corrige, en las páginas 80 y 146, se dice que la iniciativa de reforma electoral pretendía, cito, eliminar 32 senadurías de representación proporcional, dejando únicamente a los 3 escaños electos por mayoría y primera minoría en cada estado. Hasta ahí la cita. Pues no, era peor de lo que dice Lorenzo, porque también pretendía, y creo que pretende, eliminar al senador de la primera minoría. Perdón por estas últimas 2 minucias. Muchas gracias. Muchas gracias a José Woldenberg por su intervención y su lectura del libro de Lorenzo Córdoba. Déjenme que les diga lo siguiente.
Este libro de Lorenzo Córdoba, que ha sido leído en tres voces, creo, fundamentales hoy en día, si se trata de reflexionar, analizar y criticar el entorno y la vida política mexicana, estas tres voces nos hablan del libro de Lorenzo Córdoba. En la editorial, me tomo solo un minuto para esto, desde hace tiempo el equipo que hace los libros nos propusimos o quisimos intentar una plataforma crítica de lo que ocurría en México. Lo que nosotros íbamos recogiendo en la editorial eran opiniones tan profundas, duras, sombrías e inteligentes como las que han oído ustedes. De modo que en la editorial decidimos que teníamos que hacer esa plataforma. Así entonces tenemos, yo le llamo la trilogía de José Goldenberg, que son 3 libros en defensa de la democracia, contra el autoritarismo y democracia en tinieblas. Luego tenemos otro libro muy importante de Raúl Trejo sobre el populismo, verdad. Luego un libro de Francisco Báez, Populismo Neoliberal. Luego tenemos un libro que se llama La Ciencia Perdida, que es un análisis de 12 o 15 autores especialistas en el tema sobre cómo se destruyó la ciencia en México y en consecuencia el sistema de salud. Tenemos otro libro muy interesante y crítico también que se llama Tensiones en el Ejército, que escribió y nos dio Rubén Aguilar. No son ni mucho menos los únicos libros que forman parte de esta plataforma crítica hoy en la vida pública mexicana. Nosotros vamos a seguir sumando a esta colección, no tiene nombre, el nombre se llama Contra la demolición de la democracia en México. Voy a darle la palabra ahora con mucho gusto. Gracias, Lorenzo. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Quiero comenzar, como es obligado, además un placer, con una serie de agradecimientos. El primero es a Cali Arena, mi casa editorial, por la oportunidad de en un contexto, pues digámoslo así, poco alentador, poder publicar estas reflexiones. En segundo lugar, a Rafa Pérez Gay, que fue el verdadero solicitante, el provocador detrás de este texto, y que me pidió, luego del discurso en el Zócalo, que pensara en una compilación de textos que pudieran acompañar esa intervención. Al final, gracias Rafa, además porque el libro salió mucho más largo, tú me pedías ese texto y algún texto de acompañamiento. Yo creo que el texto de acompañamiento, más bien el pretexto, acabó siendo el discurso en el Zócalo, y los demás textos buscan ser, pues, al final del día, variaciones sobre un mismo tema, y sobre todo la justificación conceptual que un discurso en la plaza no puede necesariamente sostener. Muchos de los textos son posteriores a esa fecha y tienen y fueron en buena medida, no digo pensados, pero sí orientados a formar parte de una especie de cuerpo reflexivo que diera cuenta de un momento muy difícil de nuestro sistema democrático, y que frente a la vertiginosidad con la que avanza el autoritarismo no descansa y siempre tiene prisa, pues en muchos sentidos se quedan a deber, o por otro lado acaban siendo una introducción de un trabajo que tenemos y de una reflexión que colectivamente tenemos que hacer. En efecto, creo que este es el punto de partida. Espero que las fuerzas alcancen y el respaldo y el coraje colectivo que la amistad y digamos el saberse parte de pues un pequeño movimiento intelectual que viene arando desde hace mucho tiempo y que sigue dando de sí, puedan alimentar los esfuerzos que vendrán en el futuro. Esta es una historia que está todavía
por terminar de escribirse, que ha comenzado de una manera muy cuesta arriba, que no genera mucho optimismo, pero que si no queremos que acabe siendo una profecía autocumplida, pues nos implica tener que seguir trabajando, tener que seguir reflexionando, tener que seguir explicando y haciendo mucha pedagogía hacia adelante. Así que mil gracias, Rafa. Gracias también porque este es todo libro implica un esfuerzo colectivo. Gracias a todos aquellos colegas, compañeros de brega, de lucha, que en los últimos años, con sus reflexiones, con sus discusiones, con su crítica al trabajo en su momento como funcionario público, muchos están aquí y acompañaron esos años, y después en el trabajo y la reflexión pública, pues me han ayudado a decantar algunas de las ideas, muchas de las ideas que están aquí plasmadas. Gracias, por supuesto, a quienes además de ese acompañamiento intelectual, pues me han brindado un acompañamiento afectivo y una solidaridad sin la cual pues difícilmente uno habría podido enfrentar eso que aquí hoy se plasma como testimonios, pero que fueron momentos particularmente complicados en el plano personal. Y aquí, en primer lugar, por supuesto, a quien dedico el libro y a quienes la acompañan, a Malena, mi compañera de vida, y a Andrés y Sofía, gracias porque han sido parte fundamental de ese entramado que, sin lugar a dudas, permitió las condiciones para este libro. Y gracias a todos y todos ustedes por estar aquí esta noche. Muchas reflexiones se han hecho ya sobre el libro. Había notado algunos puntos sobre los que me hubiera gustado hacer alguna anotación, pero corro el riesgo de hacer lo peor de quienes han glosado el libro, así que mejor esas reflexiones las dejo allí y las dejo, por supuesto, a los comentarios y a su generosa lectura. Sí quisiera, sin embargo, señalar lo siguiente. Este busca sí ser, en efecto, como lo decía Ricardo, un libro de testimonio. Sí pretende ser una reflexión, como lo señalaba también Jacqueline y Pepe, una reflexión de la vida, de la coyuntura, de la vida política de nuestro país, de los avatares de nuestra sociedad y del difícil proceso de erosión democrática que estamos viviendo desde una perspectiva conceptual. Finalmente, mi aspiración en la vida es la de ser un intelectual, muy formado para eso, y aquí pretendo justamente reflexionar sobre como ya les anticipaba, sobre estos temas graves, sin lugar a dudas, que hoy estamos viviendo, con un empaque conceptual que permita un entendimiento, una explicación, pero sobre todo un aliento de hacia dónde caminar. Sí es un testimonio, pero no pretende tampoco ser el testimonio de una caída, el testimonio trágico que aspire, digamos, a ser un obituario temprano de lo que hoy está en riesgo. Está también alimentado de las convicciones que, por cierto, en mí fueron inculcadas, cultivadas y maduradas gracias al acompañamiento y las enseñanzas de quienes hoy me acompañan en esta mesa, que no solamente son amigos, no solamente son comentaristas de este libro, sino además, lo digo sin medias tintas y con mucho orgullo, son también quienes me han formado, son también mis profesores. Es un libro, insisto, que sí tiene ese propósito de ser testimonio, pero también de construir ciertos alientos, porque aquello que hoy está siendo erosionado vale la pena ser defendido. Este libro pretende ser algo que va mucho más allá de una mera crónica. Hace unos días trataba en este contexto en el que, por cierto, suele ocurrir que muchos se te acercan y te dicen, ¿qué hacemos, no? Es más, muchas noches uno se despierta, ¿no?, con ciertos sudores fríos, preguntándose a sí mismo, ¿y qué hacemos? Hace unos días trataba de esbozar en algunos de mis comentarios públicos cuál debería ser, no digo una agenda, pero sí por lo menos las 8 actitudes, decía yo, con las cuales podemos tratar de enfrentar estos tiempos duros, estos tiempos oscuros, estos tiempos de riesgo para nuestra democracia constitucional, para no acabar, digámoslo así, siendo meros testimonios de la caída de nuestra democracia y de alguna manera, y aquí parto de un autor que tanto Ciro Murayama como a mí nos gusta citar mucho, John King, no ser responsables también de la caída de nuestra democracia. Decía John King en Vida y Muerte de la Democracia que a lo largo de la historia todas las democracias que han nacido y han
perecido, han desaparecido, digamos, han muerto por múltiples razones, pero siempre hay dos variables que están presentes. Una es el hecho de que cada vez que ha muerto una democracia, siempre hay alguien que ha intentado, que ha actuado para que esa democracia se termine, que la ha desacreditado, que ha trabajado para minarla. Esos, dice King, son los culpables de la muerte de una democracia. Siempre que una democracia muere, hay culpables, algunos de manera clara y evidente, otros de manera más soterrada, pero culpables al fin y al cabo. Pero paralelamente, el otro factor que siempre está presente cuando muere una democracia es que, a la par de los primeros, de los culpables, siempre hay quienes, suelen ser muchos, que por indiferencia, por menosprecio a la actuación de quienes trabajan para erosionar a la democracia, o por miedo a los primeros, los dejan hacer. Y al final del día, estos son responsables de la muerte de la democracia. ¿Qué hacer, pues, para no ser culpables? Creo que aquí no hay ninguno, pero para no ser responsables frente a la actuación de quienes incansablemente operan para desmantelar nuestra democracia. Bueno, decía que hay 8 actitudes, y este libro busca, de alguna o de otra manera, responder justamente a estas actitudes. La primera es no perder la esperanza. El día que nos crucemos de brazos, quienes estamos aterrados y quienes estamos preocupados por la actuación de los autoritarios, acabaremos siendo funcionales a los autoritarios. Es parte del discurso que desde una pretendida hegemonía que no es tal, nada más lo votó por ellos el 55%, que no es poco, pero que no es una votación tampoco hegemónica, ni de una vez y para siempre, ni monolítica. Pero parte de lo que todos los autoritarios, para lo que todos los autoritarios trabajan es precisamente para desincentivar cualquier resistencia. Asumir que esto ya se acabó, que no hay nada que hacer y que más vale no intentar confrontar el curso de la historia o la vocación del así llamado pueblo. Y creo que no hay que perder la esperanza. Este es un libro que, a pesar de la preocupación que transuda, creo que es un libro que busca también sentar los elementos por los que vale la pena seguir luchando. Segundo, hay que reivindicar el pluralismo. No abundo mucho más sobre esto. México es un país plural y diverso, de nueva cuenta. Quien piense que las elecciones del año pasado reflejan un país monolítico y monocolor, simple y sencillamente no está viendo las cifras. Lo que pasó después es un abuso con la complicidad de autoridades electorales cooptadas, o dobladas, o plegadas, pero un abuso que no debemos permitir que vuelva a ocurrir. Las elecciones demuestran un país dividido. Escribía Silva hace unos días, que de 20 electores, 11 votaron por Morena, 9 no. Y además esos 20 electores representan solamente 2 de cada 3 que pudieron votar. Tercero, no caer en el juego binario. No caer en la lógica de que este es un país dividido entre quienes están con la transformación y quienes están en su contra. Ya lo decía Pepe Goldman, la lógica de la polarización entre amigo y enemigo es la lógica que invariablemente ha sustentado a todos los totalitarismos del siglo pasado hasta nuestros días. 4, votar los espacios institucionales. Es difícil decir, sigamos presentando amparos cuando haya que presentarlos, cuando tendremos a jueces probablemente en el futuro, que serán lo que hoy nos enseña como anticipación de lo que viene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quieren saber por qué tenemos miedo muchos de por qué es inconveniente que se elijan a jueces y politicen su actuación? Porque vamos a tener a jueces como hoy tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sin embargo, si creemos y queremos rescatar la democracia, habrá que seguir luchando siempre por esta, por rescatarla, por tratar de mantenerla, por las causas institucionales. No caigamos en la tentación de decir que la lucha por la democracia puede tener otras rutas que no sean las rutas que la propia democracia plantea. Habrá que recurrir a los jueces y ante jueces de consigna habrá que ir a las instancias internacionales. Eso no podemos dejar de hacer. Reconstruir cuáles son las condiciones pues, de un régimen democrático y las instituciones para seguirlas agotando es uno de los propósitos del libro. Tener un diagnóstico adecuado de lo que pasó. Hace varios días, en una tertulia, comentábamos cómo es increíble que todavía hay algunos tecnócratas que sigan sosteniendo, después de todo lo que pasó, que el salario mínimo
haya sido un error. Bueno, todavía hoy, alguno de ellos sigue insistiendo, inventando, nada más le faltó decir que la llegada de Trump era culpa de haber aumentado el salario mínimo. Es decir, esas necedades son indispensables desmontarlas, pero para eso es indispensable sostener e identificar lo que la democracia, o al revés, no la democracia, lo que los gobiernos democráticamente electos no supieron hacer, generando con esa incapacidad de resolver la cuestión social ese caldo de cultivo del que aquí ya se hablaba. Sexto, construir una alternativa programática. Frente a lo que no se hizo, no basta decir volvamos atrás. Nadia Urbinati nos lo dice con toda claridad en Mi the People, en Yo el Pueblo. Quienes piensen que combatir al populismo, pretendiendo regresar a donde estábamos antes de que éste irrumpiera en el poder, están cometiendo un gravísimo error, porque simple y sencillamente es pretender volver a las condiciones que permitieron el surgimiento del populismo, de ese populismo autoritario. Así que hay que construir una alternativa programática, más ante la vacuidad ideológica que hoy presenta las alternativas políticas existentes. Séptimo, hacer mucha pedagogía. Hay quienes desde distintas trincheras, desde la academia, tenemos que insistentemente estar haciendo pedagogía, explicar lo que es el pueblo. No, el pueblo no es lo que dice, lo que dicen nuestros presidentes. No, el pueblo es lo que dijo Rousseau. El pueblo somos todas y todos los ciudadanos en nuestra diversidad y pluralidad. Así que pretender hablar en nombre del pueblo es simple y sencillamente evocar, a veces en tonos patéticos, los discursos grandilocuentes, que no por ello no eran patéticos en su momento, de los Mussolini o de los Hitler. Hay que agotar los muchos canales para ellos. Publicaron libros, es solo uno de los canales, pero hay que inagotablemente utilizar todos los espacios públicos para hacer la pedagogía. Y finalmente hay que estar listos con realismo para lo que viene. No con fatalismo, pero sí con realismo. Decía Pepe, mi interpretación que tampoco es novedosa, y se nutre de los textos de quienes me acompañan hoy en la mesa, que la transición a la democracia, creo, se articuló sobre 4 grandes ejes que son los que mencionaba Pepe. La construcción de condiciones para el reflejo del pluralismo, la existencia de un sistema electoral que permita la renovación del poder a través de elecciones auténticas y libres, la construcción de un sistema, de un poder judicial que fungiera como contrapeso auténtico de los otros poderes, de los poderes políticos y de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos del poder, y finalmente un conjunto de órganos autónomos que con criterios técnicos sirvieran de contrapeso a los eventuales abusos del poder. Esos 4 puntos, creo, no es casual, formaron parte del Plan C y forman parte de la agenda autoritaria transeccional que desde el gobierno pasado está también culminándose o conduciéndose en el actual. Aunque perdimos al Poder Judicial, aunque desaparecieron a los órganos autónomos que resultaban incómodos, los que no hay siguen y seguirán, ahí está la CNDH, pero la reforma electoral está anunciada. Leía en las noticias hace un rato que el lunes próximo se vuelven a plantear, y no me gusta apostar, le voy a los Pumas, así que entenderán por qué no apuesto, ¿no? Pero apostaría a que la reforma electoral que presentará este gobierno es exactamente una calca de la anterior, de la frontera del plan. Y creo que los riesgos que ya anticipaba Pepe Goldman en su intervención son los riesgos que hoy se presentan y contra los cuales debemos avanzar. Por cierto, llama mucho la atención el pasmo en el que se encuentra la oposición, que no ha atinado hasta ahora, a lo mejor no entiendo nada o no he visto cuáles han sido las propuestas, las contrapropuestas a ese punto. Es increíble que frente a la desaparición cantada de los mecanismos de representación de la pluralidad política, la representación proporcional y las senadurías de primera minoría, no hay una contrapropuesta, no se esté hoy colocando el tema. La reactividad es también una manera de ceder el campo a los autoritarios. Y creo que en ese sentido, insisto, hay que estar listos, hay que asumir que el proceso de degradación y de deconstrucción institucional todavía no acaba. Los autoritarismos no se conforman,
los autoritarios continúan cada vez más en su lógica de concentración e incremento y abuso del poder. Así que eso debe significar, insisto, no con fatalismo, sino una llamada de atención para sostener que esta batalla todavía no se acaba. Termino con dos anotaciones. Tiene toda la razón Pepe a propósito de la dictadura perfecta. Digamos que esa es una licencia literaria o un desliz literario en el que incurrí, porque en efecto creo que el análisis, y estoy convencido, estoy trabajando en ello, creo que hay que volver a analizar nuestro autoritarismo. Porque quien diga que este es simple y sencillamente el sueño de volver al perismo de los años 70, un regreso autoritario, no está viendo que esto es todavía mucho peor que lo que se construyó en el siglo XX. Una de las tesis en el ensayo final es que el autoritarismo priista, el autoritarismo que se construyó en el estado de la revolución, tuvo sin embargo una virtud, si se quiere, que fue la de construir instituciones, precisamente para tratar de salir del México de caudillos que se había generado en el periodo inmediatamente posterior a la revolución. Digo, virtud entre comillas, ¿sí? Antes de que Pepe me diga con razón, aquello tampoco era muy virtuoso porque eran instituciones autoritarias. De acuerdo, instituciones autoritarias, pero instituciones. Oye, lo que está ocurriendo hoy es mucho peor. Estamos frente a un desmantelamiento de instituciones, de las instituciones de la democracia, sin que esto traiga consigo la construcción de instituciones. Es decir, estamos padeciendo una transición al autoritarismo, una regresión a un autoritarismo, pero sin el componente institucional que caracterizó el que se construyó en el siglo XX. Es decir, es un autoritarismo peor porque tiene un componente caudillista profundamente intenso. Pero tiene razón, creo que parte del hacer pedagogía significa no darse este tipo de licencias, y tomo nota. Si hay segunda edición, espero que, Rafa, bueno, no lo sé, que se permitan ciertas correcciones. Y el último punto, sí, tiene razón también Pepe, el punto es que si uno observa el plan A, que era la reforma constitucional, López Obrador solamente planteaba la desaparición de la representación proporcional en el plan A. En el plan C, digamos, tenemos, así como Trump llegó a su segunda faceta con ánimos reforzados, ¿no? López Obrador también en ese curso de potenciación de su propio autoritarismo dijo, ¿y por qué nada más la representación proporcional? El plan C, en efecto, plantea también la desaparición de las senadores de primera minoría. Y termino solamente tratando de hacer pedagogía, y a propósito de las batallas que vienen, haciendo un ejercicio de lo que sería este país con los resultados electorales de 2024, si lo que se pretendió, y estoy seguro se va a pretender en la reforma electoral que viene, hubiera estado vigente antes del 2 de junio del 2024. Con los mismos votos, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tendrían 256 de las 300 diputaciones. Es decir, con el 54.7% de los votos que tuvieron, tendrían el 84% y no el 74% de la representación que hoy tienen. Y en el Senado, con el 55% de los votos, hoy tendrían 60 de los 64 senadores, de las 64 senadurías que quedarían después de esa reforma, o que pretende esa reforma. Es decir, con el 55%, el 94% de la representación. Justo lo que decía Pepe Rodríguez, el intento de borrar el pluralismo a partir de una imposición unilateral de lo que debería ser la Casa Común, la Constitución. Hoy, esta mayoría autoritaria pretende hacer de la Constitución la expresión de un solo programa, de una sola visión política, y no como debería ser de ese gran acuerdo, de ese gran consenso que nos permite a todos vivir en una misma sociedad, de asumir que en México cabemos todas y todos, y que México no es solamente de unos. Muchísimas gracias, ahí está el libro, gracias a Pepe, a
Muchas gracias a todos ustedes, desde luego a quienes nos acompañan en la mesa, a Lorenzo, a José Goldenberg, Jacqueline, muchas gracias por estar aquí, Ricardo Becerra, muchas gracias. Siempre olvido dar las gracias aquí, que se ha vuelto un poco como la casa de Cal de Arena, a nuestros amigos de Palominos, por invitarnos, por permitirnos reunir aquí en esta sala a compartir estas reflexiones, no del todo luminosas, pero no por eso menos inteligentes. Como sé que todos ustedes van a comprar 3 y 4 libros por persona, ahí está la cola, y entiendo que Lorenzo se va a quedar aquí en la mesa si quieren ustedes una firma del autor. Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches.